Bueno, para continuar, seguimos hablando pues de la comunicación interventricular y ahora vamos a seguir con la hemodinamia o con la hemodinámica. Bueno, lo primero que tenemos que saber es a lo que nos enfrentamos cuando tenemos una comunicación interventricular, pues es obviamente un agujero interventricular, que ya sabemos que puede ser en la parte membranosa o en la porción muscular. Normalmente provoca un cortocircuito izquierda-derecha. ¿Qué es un subcortocircuito? Es un paso de sangre. Normalmente va a ser de la izquierda a la derecha porque en la izquierda es el ventrículo que tiene más presión, lo cual genera un hiperflujo pulmonar porque sabemos pues que el ventrículo derecho se comunica directamente con los pulmones y podría causarnos también una hipertensión pulmonar. Bueno, si el cortocircuito persiste durante mucho tiempo, digamos, hubo una comunicación interventricular pequeña, aislada o que no se logra identificar, pues van a aumentar las resistencias vasculares, entonces probablemente el circuito se invierta. Porque al haber un flujo continuo y constante sobre la cavidad derecha, pues esta va a reaccionar aumentando las resistencias. Por eso va a ser un aumento de resistencia vascular pulmonar, que lo vamos a ver pues durante esta presentación varias veces. Eso hace que se invierta el circuito, entonces ahora el que va a tener más resistencia es el circuito derecho. Se invierte y vamos a tener pues el cortocircuito de derecha a izquierda, que nos va a producir una cianosis y una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca porque no va a haber una correcta perfusión de mi corazón, y una cianosis precisamente porque esa sangre derecha pues no va a poder realizar todo su circuito correctamente para irse a perfundir hacia los pulmones, y la sangre izquierda que venía pues del cuerpo después de haber brindado el oxígeno no se va a poder intercambiar tampoco correctamente. También tenemos que tener muy presente ese tipo de comunicación interventricular que llamamos asintomática. Puede generar una cardiomegalia, normalmente de los dos ventrículos, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, pero muchísimo más pues precisamente de ese ventrículo derecho, que es al que me van a llegar más cantidad de sangre. El soplo sistólico, precisamente porque va a tener un mayor volumen de eyección, entonces va a entrar muchísima más sangre, y al momento de eyectar, que va a ser nuestra sístole, va a tener un soplo que es por la generación precisamente de turbulencia, y a veces pues también nos puede generar insuficiencia cardíaca. Bueno, hacia aquí vemos las importancias clínicas, que se trata del grado del cortocircuito. El grado de cortocircuito lo podemos evaluar mediante dos parámetros principales, que van a ser el tamaño y la resistencia. El tamaño y la resistencia me van a indicar qué tanto se está generando este cortocircuito de pulmonar a sistémico o de sistémico a pulmonar, cuando ya dijimos que se puede invertir. Y aquí es básicamente cómo funciona. Y cuando ya está muy avanzado, ¿qué pasa? Entonces, si cae la resistencia vascular pulmonar postnatal, recordemos que antes de subir, ella primero era mucho menor. Entonces, obviamente, el cuerpo lo va a asumir como si cayera. Pero no es que ella disminuya, sino que la izquierda es muchísimo mayor. Entonces, aumenta el cortocircuito de izquierda a derecha, y aumentan, pues ahí es cuando van a empezar a aumentar, y van a empezar a aumentar acompañado de signos de precisamente esta comunicación interventricular, y que a continuación vamos a decir los síntomas. Estos tres pasos cardinales, por decirlo así, es lo que nos van a llevar hacia una intervención quirúrgica pues prematura, que se tiene que realizar inmediatamente porque presenta un riesgo de vida. Igualmente, cualquier comunicación interventricular nos va pues grande, ¿cierto? Porque las pequeñas se pueden cerrar o puede que no sean tan notorias, pero cualquier grande, precisamente por el cortocircuito que genera, van a necesitar al final de cuentas una intervención quirúrgica. Y es muy importante que descartemos la coartación aórtica. La coartación aórtica pues es otra cardiopatía que va a hacer que en la aorta
en cierta parte de su recorrido va a estar estrecha, o pues no estrecha, sino que va a tener como en su luz, va a tener una partición, entonces va a tener una luz falsa y una luz verdadera, por la que por una parte va a pasar la sangre, pero va a pasar mucho menos flujo hacia la circulación sistémica, y por otra parte va a quedar represada en un sitio la sangre. La coartación puede causar también este cortocircuito izquierda-derecha, porque esa sangre que queda represada, como viene con presión, se devuelve hacia el corazón, y por pues la violencia también puede pasar hacia el ventrículo derecho, y pues puede también verse asociada a la presencia de comunicación interventricular. Bueno, hasta aquí el examen de un paciente con comunicación interventricular, que como ya dijimos se va a generar un soplo precisamente por la caída eh, de esa presión pulmonar, de esa resistencia vascular pulmonar. Después del nacimiento se pueden formar precisamente soplos, porque vamos a tener un flujo restrictivo que me va a hacer que toda esa sangre, esa acumulación se vuelva turbulenta, y eso es lo que me genera un soplo que es fácilmente audible, y como ya lo mencionamos, es normal que sea sistólico. Y signos, como dijimos al principio de la presentación, no son patognomónicos, precisamente porque son compartidos con la insuficiencia cardíaca, y estos van a ser una taquipnea, un aleteo nasal, que es un movimiento de las narinas cuando hay dificultad respiratoria, y las retracciones, que son el movimiento de músculos accesorios que hacen, por ejemplo, así pues de aquí de los músculos de los pectorales, de los músculos subclaviculares, supraclaviculares y todos los que intervienen con la respiración, accesorios o secundarios, porque necesitan hacer mucha más fuerza para respirar. Se da una taquicardia que trata de hacer el corazón para compensar, diaforesis precisamente por esa activación extrema del simpático, y una alimentación pobre o desnutrición, pues porque son niños que tienen dificultad para respirar, probablemente tengan dolor, entonces es muy difícil que también realicen todo lo necesario para poder, por ejemplo, tomar leche. Ellos al momento de tomar leche tienen que tener una muy buena respiración antes de tragar, entonces si no alcanzan a hacer esa respiración correcta, pues tampoco van a alcanzar a alimentarse bien. O sea, aquí la evaluación, que es por ejemplo el electrocardiograma, aquí es una C, entonces que nos va a principalmente permitir saber la localización de nuestro CIB, pero también nos permite saber si es grande, pequeña, más o menos, y qué tanta intervención requiere o no, pues qué tan urgente es la intervención. La radiografía de tórax, que obviamente nos permite ver qué tanto es el tamaño, y también nos permite ver cuando ya está muy avanzada, por ejemplo una cardiomegalia, que ya dijimos que iba a ser secundaria y iba a ser a costa de los ventrículos se van a ensanchar mucho, entonces también se va a ver un radio de tórax mucho más grande. Una ecocardiografía, estudios Doppler que pues nos permiten ver cómo es el tránsito, ese flujo sanguíneo, para ver si se está devolviendo, si está pasando entre los dos ventrículos, y un cateterismo que va a ser una pues eso va a ser llamado para intervención temprana, pero el cateterismo inicial es para ver por dónde es que se está dando esa comunicación, como el surco, hacia qué lado está yendo, si está yendo pues si está más corrido hacia la derecha, hacia la izquierda, pues un poquito de ubicación. Por aquí tenemos un ejemplo que he sacado pues de Clinical Key, directamente de un artículo, que es el resultado de una ecocardiografía de una comunicación interventricular. Aquí podemos ver cómo está la comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Aquí cuando ya se lo midieron pues acoplado con el flujo sanguíneo, se puede ver cómo se da precisamente el flujo sanguíneo compartido entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, o entre las cavidades ventriculares. Aquí podemos ver la ubicación, cómo sería más o menos, si es aquí supracrestal, que es lo que llamamos subpulmonar, que ya lo mencionamos, si es por aquí de tipo membranoso, mírenlo aquí, subpulmonar, este que es todo el tipo muscular, y este que es hacia allá más posterior, que también lo mencionamos anteriormente. Aquí es como va el flujo de sangre.
Entonces el flujo de sangre va a ser compartido. Miren, va a pasar normalmente desde este ventrículo izquierdo, que tiene mucha más presión, hacia nuestro ventrículo derecho, y este con su comunicación pues a pulmonares es lo que va a causar el problema en los pulmones. Bueno, hacia aquí tenemos un poquito de datos adicionales, pero que también son muy importantes, que es que pues normalmente aumenta el flujo pulmonar en la sístole, entonces por eso el soplo va a ser sistólico, que el paciente puede ser asintomático al nacer, por eso normalmente no se tampoco es que se identifique durante el embarazo, ni tampoco en el recién nacido, más o menos 1 o 2 meses después, o pues también puede ser, si es demasiado grande, puede ser muy rápido, o sea, puede ser 1 o 2 días, pero pues normalmente no es justo el momento de nacer. La mayoría se cierra durante el primer año de vida, pues que ya dijimos que lo más probable es que sean musculares porque uno membranoso no se cierra fácilmente, y que el diagnóstico se define principalmente con la ecocardiografía, que en una adultez o pues un niño un poquito más grande se interviene pues con el cateterismo, porque para un recién nacido es muy peligroso. Bueno, aquí tenemos un sonido que se hizo pues con un Doppler de cómo se oiría un soplo interventricular. Listo, y ahí vemos pues cómo sería. Y es aquí un poquito de la cibergrafía, pues que fue de todas las fuentes que sacamos. También se sacó la información más que todo introductoria de la clase de embriología del doctor Jairo García, que es docente de la Universidad de CES, y las imágenes fueron sacadas de internet y pues de todas las fuentes de información. Listo, muchísimas gracias.